diciendo las personas que tú hablas, interrumpes y haces lo que quieras, me están diciendo las ponentes. Sí. Hay 20 minutos y ya el tiempo corre. Vale, buenos días. Lo tenemos que dar luego al desayuno a tiempo, creo que estaría bien. Buenos días, bienvenidas todas las personas asistentes a este segundo día de las jornadas de las maestras vivas. Vivas no solo porque palpite su cuerpo, sino porque están vivas en nosotras, en nuestros cuerpos, porque nos dejaron huella o porque intentan dejarnos huellas aquellas que ya se fue su cuerpo. Soy Mercedes Herrero, estoy muy agradecida de que me inviten a llevar esta mesa. Para mí, antes de venir a estas jornadas, yo pensaba en mis maestras, pensaba en mi madre, que me enseñó a cuidar los espacios, que me enseñó a cuidar, a mirar al otro, a mirar a la otra, y luego muchas mujeres que viven en mi cuerpo y que me han enseñado a mirar. Me emociono quizá porque tengo mucho que agradecer. Entonces esta mesa me parece importante y también porque para mí no sé qué número fueron las jornadas de sumación, pero para mí estas jornadas se han convertido, en las segundas estuve presentando un proyecto que hice con la Universidad de Valladolid, y verdaderamente desde entonces las jornadas, estas fechas, aquí en esta escuela de Madrid, se han convertido en una maestra para mí contemporánea. Escucho a muchos seres humanos cada año y son maestras que van viniendo conmigo, ¿no? Entonces por eso agradezco. Quiero traer de ayer, el día, la palabra mirada. Ayer me llegó mucho la palabra mirada, y hablaron de mujeres que, quiero subrayar la palabra observación, atención, contemplación. Quiere decir, alguien para y mira a la otra, alguien para y mira al mundo, y en esa inversión del tiempo aprende y puede compartir. Y alguien preguntaba ayer, hablando de la perspectiva de género, y decía Nieves, dice, ¿quién son las personas valedoras de los discursos de estas maestras? Aquellas personas que paran, observan y pueden después reflexionar. Entonces aquí, bueno, tenemos la suerte de tener a Jesús, Santiago, Carol, Raquel e Inés, que son valedoras, que se han parado a mirar el mundo de otras para hoy compartírnoslo, ¿no? Desde aquí os doy las gracias. Ayer estuvimos hablando de maestras, de periodistas, de coreógrafas. Hoy vamos a hablar de estas maestras que vienen desde la creación, y ahí meto también al saco la responsabilidad de quien crea en la escena o desde la escena, esa responsabilidad en positivo, esa manera de pedagogizar el mundo desde el discurso de la escena. Y bueno, Jesús, que viene de la Universidad de Alcalá, Santiago, que viene de la Universidad de Valladolid, nos van a traer a una mujer que se llama Antonia Bueno Mingallón, que creó la compañía Teatro Virigay en los años 80, y con una obra que es Éramos tan jóvenes, el análisis de esta obra, y desde ahí van a hablar de la identidad. Raquel nos lleva a Israel, ella es una experta en literatura hebrea, y nos trae a la primera mujer que hizo teatro en hebreo, que es Hannah Rovira. ¿Está bien pronunciado? Así que viajamos, ¿no? Inés, voy en este orden, me he saltado Carol, pero ya sé por qué. Sí, pero porque he saltado en el orden. Y Inés, viene de Murcia y nos trae el flamenco y cómo se puede contar desde el movimiento, la campaña que actualmente están llevando a cabo de prevención desde su espectáculo El Camino Paralelo. Y Carol Villas, bueno, he de comentar un secreto realmente. Este ser humano nos acabamos de conocer hace 25 minutos. La primera vez que yo estuve aquí en la RESAC, ella estuvo viendo este proyecto y ella va a hablar de este proyecto. Para mí, bueno, es emocionante que alguien ponga la mirada y alguien te hable de ti y te ayude también a ver, ¿no? De modo, pues, tenemos como esto un cuarto de hora y vamos intentando charlar. Pues, bienvenidos y gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, simplemente agradecer a la RESAC la aceptación de nuestro proyecto,
que, bueno, versa sobre Antonia Bueno, una autora a la que estamos empezando a conocer y nos estamos iniciando en su estudio. Entonces, pues sí que disculpamos un poquito de antemano las carencias que pueda tener nuestro trabajo. Lo enmarcamos también dentro de este proyecto, que hablo simplemente medio minuto, ¿no?, que es el Seminario Internacional de las Desconocidas, estudios sobre la construcción de la identidad femenina en la literatura, que llevamos junto a la profesora Ángela Martín de la Universidad del Sur de Indiana. Hemos hecho ya algunas cositas y bueno, tenemos una página web que hemos estrenado hace poquito. Quien quiera, pues luego también pues, nos puede preguntar más en los pasillos pues, de qué va todo esto, pero es una cosa que estamos haciendo pues, con muchísima ilusión, ¿no? Igual que venimos aquí. Antonia, bueno, pues, actriz, dramaturga, tiene una trayectoria que es muy reconocida dentro del teatro contemporáneo español. Destaca por su larga producción, por el compromiso social, histórico, que tiene su obra y el reconocimiento, ¿no?, que ha tenido además a través de diferentes certámenes, concursos, premios. Es una obra que al fin y al cabo se está encuadrando dentro de una producción, de un grupo de autoras que sobre todo desde la última década del siglo pasado están utilizando la experiencia personal para también, ¿no?, proyectarla en una experiencia grupal que recoja a todo el grupo de las mujeres, ¿no?, en esa época de excelencia dentro de la dramaturgia española escrita por mujeres, algo que bueno, contrasta con esa situación que se podía vivir a lo mejor hace unos 50 años, ¿no?, donde solamente pues, destacaban los nombres de Ana Diosdado, de Carmen Resín, ¿no? Una situación que hemos pasado casi de orfandad a tener un grupo muy interesante de mujeres, pero nosotros tenemos un interés en ver esto no como un mero reparto, ¿no?, casi de paridad, sino porque confiamos, creemos que estas obras tienen una calidad, ¿no? Así lo ha expresado Pilar, ¿no?, en un artículo reciente de una manera que nos gusta mucho. Dice: retomemos nuestra reivindicación inicial, un reconocimiento en pie de igualdad. ¿A qué clase de igualdad nos encomendamos? El presupuesto de la ventaja biológica masculina, en base al cual se establecen categorías separadas para hombres y mujeres en tantos deportes de competición, no procede aquí. Y la creación teatral es competitiva, sino altamente colaborativa, y en lo intelectual y artístico valen distintos. Por lo tanto, un teatro paralelo, espoleado por la discriminación positiva y marginal en cuanto femenino, se me antoja mal remedio. Si nuestra idea de paridad es cuantitativa y se cimienta en la sola noción de género, nos estaremos contentando con salpimentar graciosamente la olla que ya bulle al margen de este valor artístico esencial, ¿no? Decíamos que bueno, una de las bases del teatro de este grupo de mujeres es combinar esa experiencia grupal, personal, ¿no? Que bueno, en el caso de Antonia pues se ve muy bien en sus obras. Nosotros traemos simplemente como ejemplo, ¿no? Pues tenemos La niña zumbada, tenemos historia de una niña pues, a la que han violado y ella ha muerto. Y que es muy interesante en este texto ver esa contraposición de los personajes que aparecen siempre representados, el grupo de hombres que comete el crimen común, ellos, frente a un nosotras, un ellas, que no aparece explícitamente en la obra porque no es necesario, porque ya está presente, ¿no? Y al cabo pues tenemos que pensar, evidentemente, esta obra escrita en el año 2006, se debe pensar en cuestiones como los propios hechos de la manada acaecidos hace un par de años y que también tienen una representación teatral con la obra La Jodilla, ¿no? Y bueno, pues una obra que también viene a conectar con de textos de otras autoras, ¿no? Está el caso de Juana Escabias, ¿no?, que va tratando también la violencia contra las mujeres pues, en textos muy recientes, ¿no?, como Cartas de amor después de una paliza a la puerta de las 1000 noches, o WhatsApp, ¿no?, obras también muy interesantes. Pero también la propia experiencia personal de Antonia Bueno se observa en obras como Tránsito, ¿no? Es una pieza metateatral muy cortita, muy interesante y que en palabras de la propia autora supone pues paradigmática de lo que estaba suponiendo mi propia transición personal y profesional, la primera obra que Antonia aborda de una manera, digamos, en solitario, ¿no?, según ella. Obras que junto a Arcángeles o María, pues bueno, a través de ellas entrega su voz a esa legión de voces femeninas que me llena, ¿no?, es lo que comentabas antes, esa mujer que habita tantas mujeres dentro de una, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que proponemos para el día de hoy es estudiar una obra que es Éramos tan jóvenes, que forma parte de aquellos textos que componen la trilogía de la transición, un conjunto de textos que está escrito entre el año 95 y el año 2006, y lo completan las Ingritas, las 12 de Carmelo, y 3 hombres limpios, ¿no? En ellas, bueno, como ha dicho Fox, intenta indagar en el reciente pasado español para ofrecernos la memoria de su generación sobre la inquietud de aquellos años, ¿no?
poquito ese camino también temporal contrario, pero no por ello alejado de la trilogía de mujeres medievales, Sancha, Zara y Raquel, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? hablamos de que éramos tan jóvenes, y eso ahora lo veremos, ¿no? Nuestra intención es estudiarla y la actuación, ¿no? de la difusión, perdón, mejor dicho, de la identidad femenina. Estamos hablando de una trilogía que está dedicada a la transición, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que los hechos históricos no son meros puntos de referencia y sí capítulos que se corresponden con ciclos vitales de los personajes, y en estará el interés de nuestro estudio. El punto temporal más lejano en la obra, que no de arranque, ando a presentar una linealidad en el tiempo, en mayo del 68, y no lo habitual o esperado en el año 75, que también va a aparecer, nos anuncia la prolongación de los cambios y la consecución de estos en diferentes etapas. Hitos como la muerte de Franco, la caída del muro de Berlín influyen, como se verá más adelante, en la construcción de la identidad de los personajes. Es un uso además que no está alejado de otras tendencias que se ven en otros campos de la literatura española, como puede ser el campo de la narrativa. Así pues consideramos que la memoria colectiva será uno de los motivos que influirán en este proceso de construcción de la identidad de cada uno de los personajes, y así lo ha señalado Julio de Ceno a la hora de ver esta relación entre la memoria y la identidad. La memoria es elemento constitutivo de la propia identidad. Un sujeto que viviera solamente el presente o el anhelo de un futuro soñado, sin detenerse a rememorar su pasado, no sabría quién es. La disociación o la negación del propio pasado, que no asume las acciones cometidas, sus consecuencias o las palabras dadas, y en general lo ya sido de uno mismo, son maneras de eludir toda responsabilidad y de construirse una falsa inocencia. Bien, vamos a continuar ya analizando específicamente Éramos tan jóvenes, y con esta introducción tan estupenda que ha hecho Jesús podemos ver cómo esta autora nos interesaba porque retoma muchas cosas de su experiencia personal o de experiencias que podemos colectivas, ¿no? Es decir, en torno a la memoria, con la que podemos más o menos identificarnos, ¿no? En el seminario hablamos más específicamente de la identidad femenina. En este caso vamos a hablar más bien de la construcción de la identidad en un sentido amplio, individual y colectiva, porque es muy interesante el proceso que experimentan los personajes. En esta historia tenemos tres protagonistas, Mira, Felipe y Lola, que son tres actores que tienen unas relaciones amorosas y que se mueven en una incertidumbre, en una desconfianza, es decir, los vínculos entre ellos se rompen, se vuelven a formar, y podemos ver cómo va en paralelo la ambigüedad del momento histórico que viven, ¿no? Viven, como decía Jesús, desde el mayo del 68, la transición, el comienzo de la democracia, con las enormes expectativas que despiertan ellos socialmente y con las expectativas que despiertan ellos en lo personal. Entonces podríamos ver, ¿no? ese sinsentido que experimentan a la hora de abordar una situación que no saben interpretar ni en colectivo ni qué quieren hacer con sus vidas. Voy a hacer un pequeño análisis de cómo trabajan, ¿no? Cómo se produce esta construcción de la identidad en un sentido psicológico, ¿no? Ellos tienen unas enormes pulsiones, unos enormes deseos. Creen que con la llegada de la democracia va a llegar como un mundo nuevo en el que ellos van a poder ser grandes actores y revolucionar el mundo, ¿no? El problema al que se enfrentan, y por eso la obra acá tiene un final mucho más amargo, pasa porque no tienen los mimbres, no tienen las herramientas para construir esa identidad, no saben qué quieren hacer con ella. La identidad básicamente es esto, ¿no? Noción muy genérica, es saber qué pienso, qué siento y cómo quiero actuar. Voy a analizar con mucha brevedad, ¿no?, cómo estos personajes entran en contradicciones, y por eso el título de esta ponencia era La difusión. Se encuentran divididos, es decir, unas veces se quieren, otras veces se separan, unas veces el teatro les parece maravilloso, otras veces les parece una jaula, ¿no? Encuentran ahí ese conflicto en el que no llegan a definir, ¿no? Vamos a trabajarlos desde una teoría en la que se plantea que en la adolescencia, a veces, cuando uno define, que es el momento esencial en el que uno define su identidad, hay veces que ese proceso es complejo y se da una moratoria. Es necesario un número de años en el que estamos, todos lo hemos experimentado, probando una cosa, probando otra, y al final, si las cosas salen bien, pues llegamos a una identidad, y si no, nos quedamos un poco adolescentes, ¿no? Entonces, tendría que ver, según este autor, con estas cuatro cosas.
esa identidad en la que se está construyendo, que está como en ciernes, que no llega a ser una identidad, pero que está en proceso, y es lo que vemos en estos personajes. Se establecen muchas comparaciones, ¿no?, de la imagen que tengo, la imagen que los otros perciben y la que yo considero que debiera tener. Pero más importante, el ideal respecto a esta obra. El ideal que ellos se marcan con respecto a lo que podría ser el teatro, lo que podría ser la sociedad, lo que podrían llegar a ser ellos, ¿no? Es muy bonito en esta obra cómo va en paralelo eso, su identidad personal con lo que están viviendo de colectivo. Necesitan esa moratoria de la que hablaba, y dos cositas más importantes, que quieren escoger libremente la forma de hacerse cargo. Aquí está esa dinámica de la identidad, es decir, yo quiero ser algo, pero no quiero que me lo impongan. El problema es que estos personajes no encuentran la manera de escoger algo que también les lleve a comprometerse, y de ahí, bueno, que el final, como llegaremos, no sea tan bonito, ¿no? Y la importancia que tiene lo profesional en este sentido para un adolescente o para alguien joven, porque representa no solo un trabajo, sino que representa quién eres, ¿no? Es decir, quién eres distinto de otro porque tienes un proyecto vital. Bien, voy con la obra. Esto comienza con Mila y Felipe en el mayo del 68, que se conocen, y ella está haciendo una representación en la parroquia, chiquitita, y Felipe le dice que por qué está en cosas tan pequeñas, que él ha vuelto, el mundo es mucho más grande, el mundo está afuera y él viene de París. Claro, y se ve, yo lo que quiero analizar es un poquito ese discurso que decía idealista, ¿no? Es decir, estaba en París, pero en ningún momento plantea qué es lo que quiere hacer con ese teatro, ¿no? Entonces tiene unos grandes sueños, pero poco aterrizados en lo personal y en qué se puede hacer socialmente con ello. Poquito después, ellos se hacen cargo de Lola. Lola es 10 años más joven, ¿no? Han pasado 10 años, ellos ya tienen más de 20, ya tienen como unos 15 o 16 años, y se hacen cargo de ella porque su padre está en la cárcel, ¿no? Y el padre es amigo de ellos. Y ellos tienen, claro, que hacer una función de maternidad o paternidad, es decir, tienen que imponer un poco algunas reglas para que esta chica pues llegue a crecer. El problema es que de alguna manera son como 3 adolescentes juntos. Entonces es muy interesante que aquí él dice, tengo que cuidar de ti, tengo esta obligación. El problema, como les decía, es que no tienen esos mimbres, es decir, no tienen los referentes de qué es lo que se debiera hacer para poder ni guiarse ellos mismos y menos guiar a un adolescente. Y de ahí que esto va un poco va generando un conflicto entre ellos y de amor y de odio. Y la parte tal vez más interesante es cuando al morir Franco, ellos tienen la expectativa de esto, de que es el punto cero del futuro, un poco con lo que decía Jesús, borrar todo y inventar una cosa nueva, ¿no? Ahí es donde vemos un proyecto que podemos o no identificarlo si refleja algo de la memoria histórica que tengamos o de la personal, pero en cualquier caso muestra esa idealización de esperar construir desde la nada. Y vemos muy bonito cómo hablan en pasado y en futuro. Dice, era la nuestra, éramos comparsas, no éramos nadie, y en el futuro lo vamos a hacer todo y a través del teatro. Es decir, ven aquí cómo se da junto toda esta cuestión que decíamos de construcción de identidad. Ellos ven en eso una posibilidad para España, pero también para ellos y para un cambio social, aunque no hay nada determinado, y de ahí el carácter difuso. Cuando el problema es que, claro, eso se va a poner rápidamente en conflicto, ¿no? Estos personajes tienen una postura social, defienden el comunismo, defienden la lucha de clases, pero rápidamente cuando se casan se ve que ellos realmente no han hecho un proyecto como tal. Entonces cuando se casan, el padre de ella pone la casa, pone el viaje, y se ve la contradicción en el discurso, lo ven en rojo. Dice Felipe, desde aquí, desde esa casa que les ha puesto el padre, que evidentemente va muy en contra, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con sus ideales, derrocaremos el podrido mundo burgués e instauraremos el comunismo, ¿no? Ven la contradicción, ¿no? Es decir, desde aquí, desde esta posición de altura, podemos ser todos iguales. Entonces, de alguna manera, ¿no?, ellos con ese entusiasmo al final no llegan a nada porque no definen qué piensan, qué sienten y qué quieren hacer. Y ahí Mila será el personaje que va a salir como víctima de esto, porque claro, al principio Felipe se casa con ella, pero por esta cuestión de que sus relaciones son frágiles, pues la abandona. Y es bonito como vemos aquí que el teatro sirve
como espejo para ver la pasividad de ella, ¿no? Ella dice que ella está como viendo una obra en la que las puertas se cierran y ella no puede hacer nada más que mirar por lo que pasa, pero no toma riendas, ¿no?, de lo que está ocurriendo, porque tiene la expectativa de pues, que Felipe vuelva con ella, ¿no? Y otro momento clave y bonito es con la caída del muro de Berlín, en el que hacen la obra hace el paralelo entre lo histórico y lo personal, en el que ellos ven el dolor que ha supuesto esa división y cómo ellos también estaban divididos, cómo ha habido una ruptura en la que da cuenta esa ruptura social de la de ellos, ¿no? Dice, éramos otros, ha sido nuestro matrimonio, había ido secándose como ese proyecto político, ¿no? Entonces, es muy bonita la conexión que hace Antonia entre aspectos como más personales de los personajes y más sociales. Y del mismo modo pasa con la relación entre Lola y Felipe, es decir, así como fracasan Mila y Felipe, que acaban separados, Lola y Felipe están casados, pero al final se acaban echando los trastos a la cabeza porque se muestran lo que ha hecho cada uno. Es decir, Lola le dice, no te comprometiste con nada porque no hiciste nada con el teatro, al final dijiste que iba a cambiar el mundo y no lo cambió, y en cambio Lola lo que hace es que al principio parte de una ideología pues, social, y al final pues, con la llegada a la democracia pues, acaba afiliada a un partido de derechas y simplemente dando cuenta de lo que quería era progresar socialmente. Es decir, en último término, en esta obra podemos ver cómo se refleja que la falta, ¿no?, de un proyecto vital, de una memoria histórica definida, pues lleva a que estos personajes en último término pues acaben separados, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, gracias. Me voy a quedar con el concepto tomar riendas, ¿no? Tomar las riendas del proyecto propio. Y creo que nos aporta, ¿no?, al concepto de maestras, optar. Y bueno, viene Raquel, que os decía, ella es una experta en literatura hebrea. Raquel Pérez, amiga de esta casa, dice que es una experta en ser público y mirar, y dice que será una gran sabia, se observa mucho. Y nos va a hablar de una mujer que fue muy importante en el teatro hebreo y que es un icono. Y bueno, viajamos a Israel y nos va a hablar de Hannah Rovira y el teatro Abimma, la alma mater del teatro hebreo. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí de nuevo. A Alicia, a Ana, a Larzad. Aunque llevo aquí 20 años de público, me emociona mucho estar y poder compartir con vosotros. Hoy voy a hablar de Hannah Rovina, que es la primera mujer del teatro israelí, el teatro no en yiddish, sino teatro en hebreo. Y más que nada lo que quiero es contar una historia que no es un fruto de una investigación mía. Yo soy medievalista, he preparado este tema basado completamente en la investigación de una investigadora israelí que se llama Sheli Zer-Zion de la Universidad de Haifa, que ha trabajado sobre esta persona y este personaje de Hannah Rovina. Y la historia va a ser como una mujer que es parte de una rebelión, de la rebelión sionista, que era dar la espalda totalmente a todo lo que era el mundo judío de la diáspora, se convierte con su cuerpo dando voz a un mundo que se ha dejado atrás, pero que de repente se ve aniquilado, ¿no?, en el holocausto. Y de repente su nuevo mundo, el mundo rebelde, la utiliza, la encarna como una madre de todo este mundo que se muere de repente. Pero vamos a empezar desde el principio. Hannah Rovina nació, se piensa que en 1988, como la reina que era, lo dejó algo difuminado su año de nacimiento, en Bielorrusia. Ella aprendió a ser una profesora de infantil
Y tenemos que entender que eso es algo muy importante porque realmente el teatro hebreo nace en el sistema de educación, como que el teatro cristiano nace en la iglesia, el teatro judío nace dentro del sistema de educación. En 1916, en Bielorrusia, ella junto con Menachem Gnesin y Nahum Tzemach, son estos dos que se ven arriba con ella, Tzemach y Gnesin, y esta es Hannah Rovina, se reúnen en Bielorrusia para formar un teatro judío, un teatro en hebreo. En este año estalla la revolución y el año siguiente ellos tres llegan a Moscú, donde firman la fundación de Abima. Aquí se ve que lo firman. Y ahí empieza. Aquí podéis ver la primera carta que le mandan de invitación para hacer una prueba. Y aquí vemos el primer público, los primeros actores y una de las primeras clases en la Studia, en el estudio de Stanislavski, en estos años, en 1917 y 18. Este teatro nace en Moscú, nace como un teatro realista y la compañía, que es una compañía de teatro en hebreo, tiene un gran éxito. Viajan por todo el mundo, por Europa, llegan a Palestina, todavía no existe el Estado de Israel, van a Estados Unidos y en el año 1931 la compañía se funde en Israel. Aquí vemos los primeros 12 actores, parte de una obra que se ve el realismo bestial. Y aquí vemos a Evgeny Vakhtangov con la primera obra importante de Hannah Rovina, que va a ser Adibuk. Es una historia de una novia joven que se llama Hannah, no, perdón, aquí me confundo yo. Hannah hace de una joven que está hechizada por el espíritu de su marido se muere, Hanan. Como podéis ver, la primera que hizo de Hanan para ser un chico joven también era una actriz. Y una vez que se muere, su espíritu vuelve dentro de ella. Y en esta obra ella hace de las dos voces. Hay momentos que ella habla con una voz aguda de ella, de una voz grave de él. Y estas son todas imágenes de la obra. Nada más empezar con esta obra, la obra se convirtió en un éxito enorme por una razón que podéis percibir por las imágenes. No solamente que era un símbolo de Abima, sino que es una obra que es un cruce entre el mundo judío del pasado. Podéis ver la caracterización de los personajes, muy típicos judíos del mundo de la Shtetale, de los pueblos judíos pequeños en el este de Europa, muy tradicional. Por un lado, aquí está escrito en grande en hebreo Shema Israel, que es el inicio de la oración más emblemática nuestra, Oye Israel. Aquí vemos como el armario donde está la Torah en la sinagoga, con el nombre, la tetragrama de Dios, el libro de la Torah, una representación muy viva del mundo tradicional, del mundo del pasado. Por otro lado, como podéis ver que se percibe aquí de modo muy bonito y se percibió mejor en estas imágenes que parece como de un teatro casi de títeres, ¿no?
es un teatro modernista, lo que era el modernismo del presente en este momento. Y también se presenta y se representa aquí la pasión sionista, que en este momento es la voz del futuro. En este momento Hana se convierte en un símbolo nacional, en un símbolo de estos tres mundos, del pasado, del presente y del futuro. Pero todavía nada demanda, como vemos. Aquí vemos otras imágenes de la obra El tesoro de Shalom Aleichem de 1928-29, antes de llegar a Israel. Shalom Aleichem es uno de los escritores más famosos del mundo yídico, del mundo en yiddish, del mundo que pocos años más tarde acabará asesinado, acabará desapareciendo en el Holocausto. Y en el año 1931 Abima llega a Israel. En el año 1935 se firma la fundación de Abima en Tel Aviv. Vemos que quien lo firmó era el gobernador británico en este momento en Israel. Aquí vemos la piedra constitucional. Esta es la piedra constitucional de la casa de Abima, eso es lo que está escrito, tenéis que creer. Bueno, salvo Sara que lo puede leer. Y aquí vemos a Hana. Hana en este momento es parte de la fundación, parte de la institución. Está ella en todo, no es solamente una actriz. Y esta es la primera, este es el teatro de Abima hasta hoy se ha cambiado un poco su fundación, y vemos que muy poco después de convertirse en teatro, tenemos que entender que en estos días el teatro era una de las más importantes portavoces políticas y nacionales de esta nación, que todavía no está definida políticamente. Estamos hablando en Israel, en Palestina, en este momento están gobernando los británicos, ¿okay? Tenemos una minoría creciente judía que constituye ahí su asentamiento nacional, una población más o menos del mismo tamaño árabe, una mezcla de árabes jordanos, de palestinos y de otros que están por la zona, que cada vez se definen más también por la constitución israelí judía del mismo momento, pero es una sociedad sin instituciones nacionales, por lo que el teatro se convierte en voz nacional, nada más nacer. Y aquí vemos que también por parte del público, por ejemplo en el 46, una de las manifestaciones en contra de la política restringente del gobierno británico se concentra justo fuera del teatro, fuera de Abima, una y muchas otras, ¿vale? Porque también el público lo ve como representante suyo. Pero todo esto es un poco para hacernos entender qué pasa ahí, qué pasa desde que casi empieza la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, un momento en que Hana ya como que cambia totalmente de un símbolo nacional a un símbolo materno. Y ahora veremos el porqué. Aquí la vemos en el año 42, con todos los miembros de Abima, y ella es ya, más o menos es la edad que ella tenía, ya no era nada joven en estos años. Vamos a empezar con una obra que se llama Migdal Efrat, en el año 1939. Migdal Efrat es una obra que escribió Yaakov Gordel, originalmente en
el año 1998 en los Estados Unidos, en Yiddish, y se llama Mir Leefros, y es la versión femenina del Rey Lear en Yiddish. El año anterior él escribió una obra que se llama El König Lear y tiene un éxito tremendo, y el año siguiente aparece el König Lear der Mir Leefros, que es la versión femenina, la interpretación del Rey Lear en Yiddish. La obra empieza y tiene un éxito enorme. ¿Por qué? Porque es una obra de migración, de una familia de inmigrantes que tiene muchísimos conflictos internos y se deshace completamente, pero finalmente, gracias al amor materno y gracias a los vínculos familiares, este amor materno consigue curar todos los conflictos internos y rehacer la familia. Es una obra de inmigración, sobre inmigración, que nace de inmigración. Y en el año 1939 tenemos otra inmigración. Tenemos a los judíos que emigraron a Palestina, no a Israel, dando las espaldas a este mundo, dando las espaldas totalmente. En Abima lo están dudando si poner esta obra o no poner esta obra. Es la primera vez que tocan materiales Yiddish, materiales del mundo, de este mundo tradicional, con mucho miedo. La obra sale y directamente cobra un éxito enorme. ¿Por qué? Y aquí vamos a ver el por qué. Estamos hablando de vísperas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. El por qué es porque en esta obra realmente Hannah no da solamente 2 o 3 minutos. Vale. 3:30, vale. Porque Hannah da aquí una voz no solamente a su pasado, sino también vemos en ella las otras actrices, como esta actriz tan grande, Rochel Kaminska, que está escrito también de ella, que era una gran madre, que dio una voz de este pasado. Aquí la vemos en otras obras, en El Judío Eterno y en La Hermana Mayor, en la que vemos que ella convierte esta voz materna también en una voz lírica, no solamente en una voz nacional. En el mismo año sale otra obra que se llama La Madre de Čapek, que era un escritor checo. Es una obra en la que una madre pierde a 4 de sus 5 hijos. Es una obra que se escribió contra la ocupación alemana. 4 de sus hijos se mueren en unas guerras y ella se queda con el último hijo, que se llama Tony. Ella no quiere dejarle ir a la guerra, pero los 4 otros hijos muertos que vuelven al escenario como espíritus le convierten en darlo. En este momento ella se convierte en la madre que como que da la pistola a los mismos voluntarios al ejército que se voluntarian a las brigadas británicas para ir luchando. En el año, y con esto voy a acabar, aquí ya la vemos más tarde, pero en el año 44, ya cuando se sabe de todo lo que está ocurriendo, de todo este mundo que es asesinado, Hannah va y sale ya de ser personaje a ser ella la persona como madre en estas guerras. En 1944, en abril, ella va a Egipto para
actuar frente de los soldados. La actuación en Egipto es en una fortaleza medieval ocupada por el ejército británico frente de los voluntarios israelíes. Tenemos que entender esta presencia corporal tan rara en esta situación, ¿no? Hay aquí reconversión de todo. Pero quiero hablar un poco, ya que no tengo tiempo, de su actuación un año más tarde en Italia, también en abril, en los Alpes, donde ella va a la frente. Y los soldados van por la noche para verla al día siguiente, en un escenario que está descrito, que lo han decorado ellos con flores. ¿Y qué es lo que ella les recita ahí? Un poema que se llama que de todos los pueblos nos has elegido, pero nos has elegido luego para morir un poco. Cuenta una historia infantil, una historia de una persona que se llama Yemima, una niña que se queda sola porque los padres han ido a la guerra y la niña pregunta cuándo todo esto va a acabar. Y ella aquí habla de una voz infantil ya como madre, casi abuela. Ella tiene en estos años como 50 años. Lee algo de Salmos y al final acaba con Atikva, con lo que luego va a ser nuestro himno en Israel. En este momento ella se convierte en una isla femenina, una isla de casa, no solamente conmemorativa de la casa ya totalmente aniquilada, sino también de la casa de Israel, de la casa que se va constituyendo. Dentro fuera está la guerra de verdad, fuera está la muerte de verdad, fuera de ese escenario es todo bélico, y en este momento su performance se convierte en isla de un mundo. Ella como persona les da a los voluntarios la pistola, pero es más, y de verdad que acabo, ella les trae una agenda suya, y ella trae de Israel mensajes de la gente que les ha dado de las familias y lo devuelve a Israel con lo que ellos lo han escrito. Hannah sigue siendo la madre de la nación, como vemos también más tarde. Aquí la vemos años más tarde en una obra que se llamaba Tía Lisa. Pero realmente una vez que se acabe la guerra, ya hay aquí como una historia nueva. Es una madre de ya la nación se funda, la nación sigue creciendo, y existe esta duda de qué pasa a partir de este momento. A mí me encanta esta foto de Hannah Gomina. Yo creo que dice todo, ¿no? Con su cuerpo y persona, esta madre ya abuela. Y nada, y os dejo con esto. Gracias. Gracias por dejarnos por esta foto, ¿no? De esta piel tan vivida. Yo leía que ella vivió hasta los 91 años y estuvo en una escena hasta el final, ¿no? Sí. Vamos, que enseñó hasta que cayó. Bueno, pues ahora damos la bienvenida a Inés. Inés viene de Murcia, viene acompañada de otra persona que ahora veremos. Y ella, bueno, es bailarina y es creadora, es dramaturga, y viene a presentar un proyecto que es Camino Paralelo, donde trae el mundo de la pareja, el mundo de la violencia, otras puertas que se pueden abrir, y que ha estado trabajando como campaña de prevención en algunos lugares de la Comunidad de Madrid.
iba a seguir en este movimiento. Así que gracias, Inés. Buenos días. Lo primero, quiero agradecer el haber aceptado mi comunicación para poder estar aquí, al grupo de investigación de feminismo y de estudios de género de la BESAR. Para mí realmente es un placer. Yo vengo del mundo de las artes escénicas, pero más del mundo de la danza. Toda la investigación y parte de la tesis que hice viene de la danza-teatro, y El Camino Paralelo, Teatro Flamenco, es una obra que se estrenó hace un año justo, y estamos llevando por distintos municipios este último año, 2019, de la Comunidad de Madrid, como plan de sensibilización y plan de prevención contra la violencia machista. Yo podría hablar ahora de muchas cosas, porque además soy bastante habladora y me voy a ceñir a ese tiempo que nos dan. Me parecía bastante ilustrativo, ya que por el entorno y el contexto en el que estamos, y siendo una mujer no solo bailarina, sino intérprete maravillosa, regalaros, porque yo creo que ella nos lo va a regalar así, una pequeña performance para introducir mi charla y hacerla menos tediosa, y luego pues finalizar también con otros 5 minutos con ella. Es Amor Cánovas y es la protagonista de la obra junto con los otros 2 intérpretes hombres.